ZBrush tiene una herramienta bastante interesante que es la herramienta de Stencil. La encontramos aquí en la parte superior y cuando la activamos aparece como una especie de regla, que realmente es un alfa, que viene por defecto, la cual nos permite limitar la deformación. Si nosotros pulsamos con el botón derecho del ratón, aparece un menú con el cual, si pinchamos, podemos mover el stencil, podemos escalarlo, podemos rotarlo, ¿vale? O también lo podemos mover y rotar a la vez. Entonces, una vez lo colocamos en la posición que nosotros queremos, podemos deformar el objeto sin, digamos, sin afectar a las partes que están protegidas por el stencil. Por ejemplo, aquí, ¿veis? Yo estaría modificando el objeto y estas partes quedarían limitadas. Luego también el stencil podemos invertirlo, entonces solo modificaríamos las partes que están en la, digamos, en la parte interior del stencil. Y evidentemente podemos utilizar cualquier alfa para marcar este stencil. Por defecto ya os digo que aparece esta regla, que puede llevar un poco a engaño, pero podemos utilizar cualquier alfa. Para ello vamos a ir aquí al apartado de alfa dentro de los menús y vamos a seleccionar un alfa, por ejemplo este de aquí, y una vez lo tenemos marcado le decimos Make Stencil. Entonces ahora será este alfa el que sea stencil. Entonces yo puedo utilizar esto para deformar. Entonces ahora desactivo el stencil y como habéis visto me ha generado una deformación utilizando de plantilla el alfa que yo había indicado. Ya os digo que esta no es una herramienta que se utilice muchísimo, pero para ciertas ocasiones es muy útil y nos puede sacar de algún apuro. Veamos ahora las deformaciones de ZBrush. ZBrush dispone de una serie de herramientas que nos permite deformar nuestros elementos 3D de una forma bastante sencilla. Voy a dejar de editar este personaje. Voy a generar, por ejemplo, una esfera y voy a editarla. Entonces, dentro del apartado de Tool, que lo tengo aquí abierto ahora mismo, hay una pestaña que pone deformaciones. Entonces nos aparece una lista con las deformaciones que tenemos. Por ejemplo, podemos rotar, podemos darle un offset al elemento, podemos cambiar el tamaño, podemos doblarlo. ¿Lo veis? Está haciendo un bend. Podríamos hacer un flatten, podemos hacer un twist, veis que lo va como enroscando sobre sí mismo. Podemos hacer un noise, inflate, bueno, podemos hacer un esferice, por ejemplo, este vuelve a intentar buscar su forma esférica, aplicarle gravedad, aplicarle una perspectiva. Tenemos una serie de deformaciones, ya os digo, bastante interesantes. También estas deformaciones serán aplicadas en función de de la máscara que tengamos dibujada. Pero además hay una deformación en concreto que es muy interesante, que es la deformación de Smart Resymmetry. Para ello voy a utilizar, por ejemplo, este modelo que habíamos hecho antes. Voy a editarlo, voy a darle un color de base más amable para nuestros ojos, aunque con este amarillo o con este verde podíamos quedarnos ciegos. Y bueno, yo lo que hago es, en vez de trabajar en simetría, ahora se me olvida y empiezo a modelar medio cuerpo de aquí. Y llega un momento y digo, ala, se me ha olvidado la otra mitad, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Bueno, tienes este deformador que te permite asignar media deformación o media parte a la otra media. Haces una simetría. Entonces, lo que tengo que hacer es marcar la parte, digamos, buena con una máscara para protegerla y decirle aquí en los deformadores Smart Resymmetry. Entonces él calcula la simetría
y nos aplicaría la deformación exactamente igual que la teníamos en el lado contrario. Hay que andarse con ojo, sobre todo cuando es la parte central, que a veces, pues bueno, tienes ciertos problemas para hacer que coincidan bien las dos partes simétricas, pero cuando son así partes más extremas, que no tocas, digamos, ninguna parte en el centro, pues no hay ningún problema. Veis que la simetría funciona perfectamente. También hay que andarse con ojo, evidentemente no podéis hacer las cosas a lo loco, siempre hay que organizar un poco el personaje, colocarlo en los ejes correctos, tener en cuenta que es el eje X o es el eje Y o el Z, y con estas simples guías podemos conseguir que la simetría nos quede perfectamente si nos hemos despistado. Luego, una vez hemos terminado de hacer el Smart Resymmetry, evidentemente podemos volver a activar el modo de simetría y seguimos trabajando tan alegremente. ZBrush dispone de una opción que se llama Morph Target, que nos permite cambiar entre dos formas diferentes de un mismo objeto, de una misma herramienta. Por ejemplo, voy a generar aquí una esfera a la cual le voy a aplicar una deformación. Vamos a hacer, por ejemplo, supongamos que es la cara de un personaje, aquí, así. Bien, tenemos esta cara. Y ahora vamos a hacer diferentes shapes para esta cara. Entonces o diferentes plane shapes, como queráis llamarlo. Entonces vamos aquí a Morph Target y almacenamos un morph. Entonces una vez lo tenemos almacenado, lo que podemos hacer es modificar esta cara. Por ejemplo, vamos a ir a Move y vamos a ponerle que esté como enfadado, ¿vale? Fijaros, tío se ha enfadado. Entonces tendría esta expresión. Entonces, una vez tenemos hecha esta cara, podemos ver, dándole aquí a Switch, cómo quedaría la deformación. Como veis, es una herramienta muy sencilla, pero a la vez muy útil para hacer animaciones faciales o cualquier tipo de animación de forma. Veamos ahora cómo crear mapas de desplazamiento y luego veremos cómo crear mapas de normales. Voy a dejar de editar esto, lo borro. Voy a buscar aquí el modelo que había importado yo previamente. ¿Vale? Este tenía una serie de deformaciones. Entonces, yo lo que quiero es conservar mi geometría como la tenía inicialmente, pero generar un displacement map para que cuando yo trabaje en otro software y haga el render con ese displacement map me genere esta deformación. Para ello lo que tengo que hacer es ir al apartado de displacement y aquí tengo una serie de opciones que me permitirán crear ese displacement map. Por defecto tengo aquí el displacement subpixel accuracy a 0. Esto, dependiendo de si subimos más o menos este valor, va a generar un displacement map con más o menos precisión. Lo que ocurre es que este valor digamos es exponencial. Cuanto más subamos el valor, más tardará en calcular el displacement map y puede pasar de 10 minutos a 90 minutos a Dios sabe las horas que tardaría en terminar. Entonces hay una opción muy interesante que es la opción de utilizar Adaptative. Esto lo que hace es indicarle al software que calcule él la mejor opción para cada parte del displacement y de esta forma optimiza más el tiempo. Luego tenemos el Displacement Resolution, que es al igual que ocurría con las texturas, tenemos una resolución de displacement, ¿vale? Solo hay un valor porque es tanto en vertical como horizontal. Y luego tenemos aquí el valor de Smooth UV. Esto lo que hace es suavizar también un poco el displacement. Luego tenemos algunas opciones más, como el Intensity del displacement, que es lo contrastado que está. Y luego el Displacement Medium Value y el Displace Mode, ¿vale? Que es otra forma de calcular el displacement. Una vez tenemos las opciones que nosotros hemos elegido correctamente, digamos, seleccionadas o aplicadas